suéltele la palabra al que está a su lado, dígale, no le pegues a la peña. Aleluya. Este mensaje es un mensaje poderoso y quisiera que el Espíritu Santo me dé mucho amor para poder hablarlo. Dice la Biblia que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Diga conmigo, falta de conocimiento. A veces la palabra está allí, pero no tenemos el conocimiento necesario y por eso perece el pueblo, dice la Biblia, por falta de conocimiento. Y dice la Biblia que en esta ocasión el pueblo de Israel había visto milagros, 10 milagros en Egipto, había visto provisión de Dios con las codornices, había visto maná del cielo, había visto la mano de Dios. No había excusa para decir Dios no es real, no había excusa para decir Dios no puede hacer milagro. Todo lo que Dios había hecho, lo había hecho delante de ellos, y ellos podían decir tenemos el mejor Dios. No hay Dios fuera de Dios, no hay nadie más grande que Él. Jehová es Dios. Ellos vieron la mano poderosa. Pero dice la Biblia en el versículo 1 que los hijos de Israel comenzaron a conspirar, comenzaron a rebelarse contra Moisés. ¿Por qué? Porque tenían sed. Dígale que está a su lado, tengo sed. La gente cuando tiene sed comienza a murmurar, comienza a sentirse indignado porque quiere saciar su sed. Y dice en la Biblia de que ellos comenzaron a decir, ojalá tuviéramos otra vez donde salimos, ojalá no hubiéramos salido nunca. Para eso nos trajiste aquí, para morir en el desierto. Y dice la Biblia de que Moisés en ese momento se sintió tan mal. ¿Por qué? Porque comenzaron a decirle palabras que afectaban su integridad, afectaban su posición, su liderazgo, afectaban aún la creencia en Dios. Y esta cosa fue una guerra espiritual en los pensamientos. Moisés comenzó a pensar que esta gente no merecía nada. Comenzó a sentirse mal con su congregación. Comenzó a sentirse que había perdido el tiempo por tanto tiempo en sacarlo de Egipto y llevarlo a una tierra prometida. Y en ese momento muchas cosas comenzaron a pasar por la cabeza de Moisés, de tal manera que se airó. La ira no viene de la noche a la mañana. La ira viene producto de pensamientos. Recuerden lo que ya habíamos hablado acerca de los pensamientos. Nadie hace nada de la noche a la mañana. La gente primero lo planea, lo piensa. Primero el enemigo ataca en los pensamientos. Por eso alguien dijo por allí que la mente desocupada es taller del diablo. La gente que no sabe que en la mente es donde se libran las peores batallas. Y si tú no sabes pelear y deshacer los dardos del enemigo que vienen contra tus pensamientos, puede ser que quedes enredado en los pensamientos y quedes haciendo lo que el enemigo quiere que haga, porque no entendiste que había una forma de pelear en el pensamiento. ¿Están aquí todavía? Ahora tenemos a un Moisés, un hombre ejemplo, un hombre usado, respaldado por Dios, pero que cae en la ira, cae en el enojo. Un hombre con testimonio, un hombre de Dios. Dice la Biblia que ese hombre era manso, pero en este momento el hombre siente una presión. Y dice la Biblia de que esta gente hablaba hasta de matarlo, apedrearlo. O sea, todo el liderazgo de repente se unió contra él. Toda la congregación ya estaba endemoniada, por decirlo así. Sus pensamientos habían sido afectados por el enemigo y todos ellos estaban conspirando contra Moisés. En ese día Moisés corría peligro.
Y dice la Biblia de que Moisés agarra a los ancianos y se va a la presencia de Dios con Aarón. Se va a buscar a Dios. Y dice que cuando llega al tabernáculo, la gloria de Dios cae sobre él. Viene una gloria de Dios sobre su vida. Y el Señor le habla a Moisés y le dice, ¿qué tiene que hacer? Dice, ve a la peña de Oré y háblale a la roca, que yo le voy a dar agua a este pueblo. ¿Cómo es que va a salir agua de una roca? De algo tan hermético que no tiene nada que ver para sacar agua. De una roca. Dios dice en la Biblia, yo me quiero santificar en esto. Ve y háblale. Dígale que está a su lado, las palabras tienen poder. Dios le dice, háblale. ¿Por qué? Porque Él sabe que las palabras tienen poder. Cuando tú hablas, las cosas suceden. Aló. Por eso es que hemos estado hablando sobre esto, porque hay que tener cuidado cómo uno habla. Lo que pasa es que mi abuelo tuvo Alzheimer, mi papá tuvo Alzheimer, y yo creo que yo voy a tener Alzheimer. El Señor reprenda al diablo. Nos condenamos con nuestra propia boca, porque las palabras tienen poder. ¿Alguien me está escuchando? Un joven delgado, atlético, bien velludo, con una cabellera bien larga, se la pasaba mofándose diciendo, yo sé que yo voy a ser un gordo panzón, calvo. Y a los pocos años quedó calvo y panzón. Y mucha gente yo la escucho diciendo, lo que pasa es que con el tiempo el pelo se le va cayendo y no sé qué. Bueno, yo reprendo al diablo, yo voy a tener más cabello cada día, porque yo estoy hablando la palabra correcta. Yo no puedo estar declarando palabra incorrecta. Mire, si usted se le está cayendo el cabello, ¿es producto de qué? Había una línea generacional que venía así. Posiblemente tu papá era así, tu abuelo era así. Pero la Biblia dice que el Señor corta las maldiciones de la tercera, cuarta generación, y cuando uno está en Cristo se rompe toda maldición en el nombre de Jesús. Ahora alguien me dirá, pero ¿qué hago si ya estoy calvo? Declárale a la cabeza. ¿Usted cree que no se puede hacer? ¿Cuánto creen que se puede hacer? Esto no es locura. No, la Biblia dice que un profeta le declaró a una cabeza calva. Busque Ezequiel, dice la Biblia. No era calva solamente, no tenía ni piel ni órganos, no tenía nada. Puros huesos secos. Y el Señor le dice, háblale a los huesos secos. Háblale para que cojan vida, para que se levanten de allí. Háblale. Y los huesos se levantaron. Hueso con hueso comenzaron a pegarse. Hueso con hueso. Y comenzaron a creer tendones, tejidos, carne. Otra vez vino la melena. Oh, aleluya. Hay poder en la palabra. Profetiza. Usa la palabra. El problema está que nosotros creemos que la palabra es como de aquí para allá, pero no para nosotros. Hubo profetas que le profetizaban hasta al ganado, a la tierra, para que produjera hierba verde. Porque los que son de Dios entienden, por eso dice la Biblia, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando tú tienes el conocimiento, tú profetizas la palabra. Aló. No importa lo que el enemigo te esté diciendo, no importa lo que los doctores te están diciendo, tú profetiza la palabra. Tu deber es profetizar. El próximo culto vamos a ver calvos con pelo.
Allá en un culto de Osana me dijeron que llegó un predicador y comenzó a profetizar que los gordos iban a ser flacos. Y una gente que estaba allí se le cayeron los pantalones, porque se adelgazaron. La palabra tiene poder. ¿Alguien me está escuchando todavía? ¿Alguien cree eso? La palabra tiene poder. El Señor le dijo a Moisés: háblale a la roca. Háblale. No le pegues, háblale. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. ¿Pero qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Agarró la vara y la golpeó 2 veces. Ahora mi pregunta es: si Moisés le hubiera hablado a la roca hubiera dado agua. Y si la hubiera golpeado, sí, porque la golpeó y salió. Golpeándole y hablándole hubo el mismo resultado. Golpeándole y hablando hubo el mismo resultado. Pero Moisés no hizo lo que Dios le dijo, sino que hizo lo que él quiso hacer. Y ahí es donde viene la primera revelación. Dígale que está a su lado, agárrate con esto. Dice en la Biblia que Moisés, en vez de hablarle a la roca, lo que hizo fue golpearla. Y la roca dio fruto. La roca dio agua. Pero el asunto ahora es que hay mucha gente que porque piensan que tienen frutos, están bien con Dios. Porque ven que Dios lo usa. Porque están viendo milagros. Porque eso fue un milagro. La roca dio agua para todos y para las bestias y para todo el mundo y para guardar y para todo. Eso fue un Idán ahí cerquita de ellos. Moisés golpeó la peña y dio resultado. Un hombre que había vivido con un testimonio poderoso, mas sin embargo ahora desobedece a Dios y golpea porque se deja llevar por sus sentimientos, por sus emociones. Y es allí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nuestras emociones nos traicionan y comenzamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Comenzamos a golpear la peña. Y dice la Biblia de que la peña comenzó a brotar agua, pero había desobediencia. Estaba botando agua, pero había desobediencia. ¿Alguien me está cogiendo este mensaje? Moisés no le habló, sino que golpeó y hubo milagro. La Biblia dice que en los postreros días vendrán mucha gente diciendo: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, predicamos, hicimos esto y lo otro. Y dice la Biblia que el Señor le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hubo milagros, sí, pero el Señor dice: nunca te conocí. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer un milagro por 3 cosas importantes. Número 1, porque Dios respalda su palabra. La palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios se cumple, dice la Biblia. Y siempre que Dios ve que la palabra de Él sale, alguien va a ser sano, alguien va a ser salvo, alguien va a recibir algo. Y Dios dice: voy a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra.
Número 2, por amor, por misericordia, porque Dios ama a la gente. Dios va a hacer lo que sea por la gente, porque las almas le pertenecen a Dios. Y Dios, por su amor y su misericordia, los va a alcanzar sea como sea. Y si tiene que utilizar al diablo, lo va a utilizar. Los milagros no salvan a nadie. No importa qué testimonio ni qué fruto tú tengas a la vista de los hombres, porque hay gente que detrás de la cámara son otra cosa. Detrás de la puerta son otra cosa. Hay cosas íntimas que nadie conoce, que Dios sí conoce. Y usted puede ver a alguien próspero, usted puede ver a alguien bendecido, y usted dice, wow, ese es un siervo de Dios. Pero los frutos no significan que tú estás bien delante de Dios. Y por eso que mucha gente se enreda diciendo, pero si Dios lo usa, entonces quiere decir que es un siervo. Si Dios lo está usando es porque es un siervo. No significa eso. Yo puedo tener todos los frutos, pero si yo no tengo una vida consona con Dios, si yo no soy obediente a Dios, de nada me sirve. Por eso dice la Biblia, que si tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Puedes tocar lo más bonito posible, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Puedes hacer y recorrer el mundo entero predicando la palabra, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Moisés, el hombre ejemplar, el hombre de testimonio, el hombre de ministerio, en ese momento careció de amor. Y mientras yo analizaba este mensaje, yo le dije, Señor, dame amor por las almas. Dame amor por mi prójimo, dame amor por mis líderes. Porque posiblemente en el camino hay cosas que irritan, hay cosas que ofenden, hay cosas que pasan y uno pierde ese amor. Y dice la Biblia de que Moisés pudo haber golpeado o pudo haber hablado, el resultado fue el mismo, pero más sin embargo desobedeció. Hubo misericordia, hubo fruto, pero más sin embargo desobedeció. Dígale que está a su lado, cuidado con la desobediencia. De todas maneras el milagro se va a hacer. Dice que algunos predican a Cristo por contienda, otros por conveniencia, pero el nombre de Cristo es glorificado de toda manera. Alabado sea Dios. Bueno, alabe a Dios si puede de verdad. Así que el éxito no significa que tú estás bien. El éxito no significa que estás bien delante de Dios. El éxito simplemente es Dios respaldando su palabra, Dios respaldando su amor, su misericordia. Dentro de este pasaje, Dios quería dimensionar a Moisés a otra dimensión, por decirlo así. Quería elevarlo a otro nivel, quería llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Y Moisés no dejó que Dios lo llevara. ¿Por qué? Porque se metieron sus sentimientos, se metieron sus emociones, y eso le impidió de que Moisés pasara al otro lado. Eso impidió que Moisés actuara como Dios quería que actuara, porque vino la desobediencia. Hay mucha gente que no va a pasar al otro lado por desobediente. Y este mensaje lo quiero predicar con mucho amor. Y no quiero que nadie se me ofenda pensando que estoy hablando particularmente, sino que fue lo que pasó ese día con Moisés.
Moisés ese día sintió ira por el pueblo, sintió que sus emociones estaban alteradas, porque este pueblo era rebelde, porque era malcriado, porque no tenía fe, porque tenían temor, porque dudaban mucho. Y Moisés se aira y en vez de hablarle a la piedra la golpea. Y esto hace que sucedan cosas desagradables. Moisés desobedece. Dígale que está a su lado, las discusiones traen desobediencia. Dice que ese lugar se llamó el lugar de las discusiones, el lugar del conflicto. ¿Por qué? Porque la gente comenzaron a discutir, comenzaron a altercar, comenzaron a tratar de analizar, de razonar, de decir que Dios no podía hacerlo. Y ese lugar de discusión trajo desobediencia. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que pensamos. Porque dice la Biblia de que nosotros somos lo que pensamos. Y si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de ser. Los pensamientos hacen al hombre. Tú eres lo que piensas. Y si dentro de tus pensamientos siempre está el conflicto, siempre está la discusión, siempre está la oposición, siempre está la manera de dudar de Dios, entonces va a venir la desobediencia. Y esas discusiones trajeron fue desobediencia. Y hay mucha gente que discute, muchos ministros que discuten, que defienden sus propias convicciones, que defienden sus propias ideas, que es lo que a ellos les parece, y como a ellos les parece así tiene que ser. Y ahí es donde se forman los llaneros solitarios, gente que anda por su propia cuenta, haciendo las cosas a su propia manera. ¿Por qué? Porque vino la desobediencia, y la desobediencia siempre te va a privar de no ir a otra dimensión. Dígale que está a su lado, Dios te quiere llevar a otra dimensión. La desobediencia te estanca, la desobediencia te ancla, la desobediencia no te deja pasar a otro nivel. Por eso hay que tener cuidado cómo el enemigo trabaja. Y por eso es que hay gente que tiene su propia Biblia, su propio conocimiento, su propia forma de pensar y de interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque buscaron la manera de agradarse a sí mismos. Y comenzaron a dudar de Dios. Comenzaron a dudar del plan de Dios. ¿Qué trajo esta discusión? Número uno, trajo desobediencia, rebeldía, rebelión. Ya el pueblo hablaba de apedrearlos. Querían matarlos. ¿Qué más trajo? Orfandad. Ya ninguno de ellos iba a pasar a la tierra prometida. Todos iban a morir por causa de la desobediencia. Perdieron su identidad, perdieron su propósito. ¿Qué más trajo? Corrupción. Esto es lo que trae la desobediencia. Manipulación, chantaje, convenios con poderes extraños y ambición. Cuando la gente se rebela contra Dios, entonces busca otra fuente, busca otra manera de seguir haciendo lo que le da la gana. Y entonces ahí es donde vienen los convenios con poderes extraños. Comienza la gente a buscar la manera también de sobresalir y de aparentar algún tipo de fruto, algún tipo de manifestación externa que la gente diga, este Dios lo usa porque tiene esto y tiene lo otro. El hecho de que nosotros tengamos esta iglesia y que tenga aire acondicionado no significa literalmente que sea porque Dios está aquí. Esto es solamente una manifestación externa. Lo que indica que Dios está aquí es lo que está en nuestro corazón.
es cómo nosotros le buscamos, cómo somos sinceros con Dios, cómo nos humillamos con Dios, cómo buscamos a Dios cuando Dios nos llama a su presencia, cómo acudimos al llamado a la oración, cómo acudimos al llamado a la vigilia, cómo acudimos a esa presencia, lo que Dios nos está llamando a hacer. Y si nosotros obedecemos, allí demostramos verdaderamente quiénes somos. Pero cuando Dios te llama a la oración y tú dices, no, yo voy a orar aquí en mi cama, estás siendo rebelde. Dígale que está solo, no sea rebelde. Porque la gente busca su propio acomodo, la gente busca su propia forma de hacer las cosas, y no es a la forma tuya, es a la forma de Dios. Si Dios te dice háblale, háblale. Si Dios te dice pégale, pégale. Pero no es a tu forma, es a la forma de Dios. No, lo que pasa es que yo vigilo aquí en mi casa. Mentira. No vigila nada. Es que yo me quedo orando aquí. Te quedas dormido, mentiroso. No es a tu forma, es a la forma de Dios. Y cuando hacemos las cosas a nuestra forma, posiblemente se vea fruto, posiblemente se vea alguna manifestación, pero dentro de nuestro corazón hay desobediencia. Aló. Dígale que está solo, no golpees la roca. ¿Por qué Dios nos usa? Por amor, por misericordia. Más sin embargo, el hecho de que Dios te use no quiere decir que estés aprobado. Que Dios te use no significa aprobación. ¿Alguien me está escuchando? Hay gente que Dios la está usando, pero eso no significa que Dios lo está aprobando. ¿Cómo golpeamos la roca? La Biblia dice que Cristo es la peña de Oré que está brotando agua de vida para ti y para mí. Y dice la Biblia de que cuando Moisés golpeó la roca, espiritualmente estaba golpeando a Cristo. ¿Cómo lo estaba golpeando? Con su desobediencia. Cada vez que nosotros desobedecemos al Señor, estamos golpeando al Señor. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Pablo, que en ese momento era Saulo, iba camino a Damasco y se le apareció una luz brillante y se cayó, y dice la Biblia: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice: pero yo no te persigo a ti. ¿Cómo es eso? Que si tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Si tú golpeas a la iglesia, me estás golpeando a mí. Si tú golpeas a una de mis niñas, me estás golpeando a mí. Aló. Algunos varones que a veces les gusta golpear a las mujeres. Si tú golpeas a una de ellas, a Cristo estás golpeando. Cada vez que nosotros le hacemos daño al cuerpo de Cristo, le estamos pegando a Cristo. Cada vez que nosotros hablamos mal de un hermano o de una hermana, estamos golpeándole. Golpea. Cada vez que tú murmuras, cada vez que tú comienzas a levantarte contra la orden, cada vez que desobedeces, estás golpeando, estás golpeando, estás golpeando al maestro, estás golpeando al Señor, estás golpeando. Cada vez que hay una desobediencia, cada vez que quieres hacer las cosas a tu manera, cada vez que Dios te habla y tú no obedeces, estás golpeando al Señor. Pastor, lo que pasa es que yo lo sigo porque Dios lo usa. El hecho que Dios te use o que esté usando a alguien no significa nada. El carácter es más importante que el fruto, porque el carácter demuestra integridad, santidad.
Pero gente que no domina su carácter, gente que se deja llevar por las emociones, gente que siempre anda brava, gente que siempre anda haciendo lo que le da la gana, no está demostrando que son de Dios. Están golpeando solamente. No golpee la peña, dígale que está a su lado. ¿Por qué no hay que golpear la peña? Porque dice la Biblia de que siendo Moisés un hombre santo, un hombre manso, un hombre de Dios, un hombre de ministerio, un hombre de ejemplo, no entró a la tierra prometida. Golpea el que está a su lado ahora para que se despierte. Si tú no obedeces, no vas a entrar a la tierra prometida. Dios quería llevar a Moisés a otra dimensión, quería llevarlo a un ministerio más fructífero, más poderoso, quería llevar a Moisés a una gloria más grande, pero más sin embargo dice la Biblia que Moisés desobedeció y golpeó no solamente una vez, golpeó 2 veces a Cristo y eso ofendió a Dios y dice la Biblia, por tanto no obedeciste, no entrarás a la tierra prometida. Y mucha gente hoy está aparentando muchas cosas, pero dentro de su corazón hay cáncer. Dentro de su corazón hay odio, hay rebeldía, hay desobediencia. Hay cosas que no agradan a Dios. Y hoy Dios te dice, cuidado y no entras a la tierra prometida. Por eso le dije que este mensaje Dios tiene que darme amor para decirlo. Porque el propósito no es condenar a la gente, sino que la gente abra sus ojos. Porque hay cosas que pueden estar pasando que nos pueden engañar, pero eso no significa que está siendo aprobado. Dígale que está a su lado, no golpees la roca. Dice la Biblia de que Moisés no entró a la tierra prometida. Yo me paré en ese mismo lugar donde Dios lo puso a Moisés, en el monte Nebo. Y Moisés solamente pudo visualizarla, verla de lejos. Usted sabe qué es, después de haber corrido tanto camino, quedarte a la puerta, como se dice por ahí, que algunos se ahogan en la orilla. Usted sabe que es que después de tanta palabra, de tanto conocimiento, después de tanto tiempo en el evangelio, al final no vayas a ir a la tierra prometida. Usted sabe que Cristo venga y se lleve a unos cuantos y a otros no. Que se lleve a tu esposa o se lleve a tu esposo y a ti te deja allí en la cama. Pues está escrito, dice la Biblia, que 2 estarán en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Por qué? Porque uno obedeció y otro desobedeció. La desobediencia no se ve palpablemente, la desobediencia se muestra a través de sentimientos, de acciones muchas veces. Y mucha gente está confiada de que van a poder pasar al otro lado. ¿Por qué están confiando? Porque la peña está dando agua. Porque la peña está brotando agua. Dice, Dios me está usando. Dios me está usando. Mira los milagros, Dios me usa. Y hay gente confiada pensando que Dios los va a llevar al otro lado, pero se están equivocando porque tienen sus ojos puestos en el milagro. No, lo que pasa es que yo oré por fulano y se le salieron los demonios. Misericordia de Dios. Lo que pasa es que yo oré y Dios lo prosperó. Amor de Dios. Yo prediqué y miles de almas se salvaron. Misericordia de Dios.
No mire la peña que está brotando agua, porque esa peña no es la que te va a salvar. Es Cristo el que te va a salvar. No es el milagro, no es lo que tú ves. Es Cristo el único que puede salvar. Dios quiere llevarte al otro lado. Dios quiere llevarte a la tierra prometida. Pero mucha gente dice, pero si Dios me usa, quiere decir que yo estoy bien. Dígale que está a su lado, cuidado. Porque pensar así estás golpeando la peña. Dios te quiere llevar a otra dimensión. ¿Alguien dice amén? Pero hay gente que dice, yo solamente obedezco a Dios, no a los hombres. No, yo no estoy para creer en hombre, yo nada más creo en Dios. Pero Dios puso a Moisés, pero Dios puso a Samuel, pero Dios puso a grandes hombres de Dios para dirigir al pueblo. Pero con esa actitud lo que tú haces es rebeldía, te rebela contra el orden establecido. Te revela contra la autoridad. Te revela contra tu padre o tu madre. Y son pensamientos que vienen del enemigo. Son pensamientos antibíblicos que vienen del mismo infierno. Para eso Dios puso los líderes, para eso Dios puso pastores, para eso Dios puso hombres de Dios, para guiar el rebaño a la tierra prometida. Alabado sea Dios. Dios te quiere dar una provisión, Dios quiere darte milagro, pero tienes que ser obediente. Cada vez que tú comienzas a decir, yo no creo en hombre, yo nada más creo en Dios, estás golpeando la peña. Cada vez que tú te levantas contra el pastor o te levantas contra un líder, un anciano, un 12, estás golpeando la peña. Toca el que está a su lado, dígale, no le pegues más a la peña. Cuando la gente no aprende a golpear la peña, cuando aprende a ser discípulo. Porque un discípulo es aquel que aprende de su maestro. Y si tú aprendes de tu maestro, entonces tú también puedes hacer a otros discípulos. ¿Alguien me está creyendo esto? Si tú aprendes a ser discípulo, jamás tú te vas a rebelar contra Dios, porque aprendiste a hacer las cosas obedientemente. Pero hay gente que quiere hacer discípulos y ellos mismos nunca han sido discípulos. ¿Aló? Nunca han sido discípulos, entonces quieren hacer discípulos. Dígale que está a su lado, no le golpees a la peña. La desobediencia trajo consecuencia. Y dice la Biblia que Moisés no entró a la tierra prometida. No nos engañemos, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Póngase sobre sus pies.